amigos? Bienvenidos a Fitness con Sócrates. Es un enorme placer entrar en contacto con ustedes. Gracias por ver nuestro programa en Carivisión, en todos los sistemas de cable en República Dominicana y por supuesto para todo el mundo en nuestro Instagram como contenido y el programa completito en nuestro canal de YouTube Sócrates Alba. Ya somos 1030 suscriptores. Gracias a tu apoyo. Sigue compartiendo el programa, síguenos, suscríbete, activa la campanita para que puedas recibir el mejor contenido en materia de salud y bienestar físico. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que tenemos con la coach Luceili Ten, mejor conocida como Lucy Coach, y estuvimos tratando el tema del cardio en ayunas y el ayuno intermitente. Veamos en qué para todo esto en el día de hoy, pero eso es luego de la pausa que ya inicia Fitness con Sócrates. Usted no se mueva. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sócrates Alba y en el día de hoy trabajaremos espalda. Y en cuanto a los diabéticos, o sea, ¿qué tan factible es el fasting, el ayuno intermitente y el hacer cardio o pesas en ayuno? Es en caso de diabéticos, porque el tema de acuérdate que hay dos tipos, el de azúcar alta, la mellitus, y el insulino dependiente, que es la tipo 1. ¿Cuál sería la diferencia para tratar a una persona en ese caso? Mira, el ayuno como método nutricional terapéutico en diabetes mellitus, que es como se llama la condición, tanto tipo 1 como tipo 2. Okay. Hay estudios, inclusive hay metaanálisis. Los metaanálisis es cuando varios científicos reúnen distintos estudios científicos, analizan los datos y desarrollan una discusión. Hay metaanálisis del tema de 30, 40 estudios y que han durado 1 o 2 años de investigación. ¿Y cuáles han sido estos resultados? Los resultados en este sentido, suponiendo obviamente que comparamos el ayuno con un método de dieta en donde el aporte calórico en ambos casos sea el mismo y el aporte de proteínas sea el mismo, los resultados en los parámetros de la glucosa y del metabolismo de la glucosa en general. O la insulina también hay que tomar. Eso incluye glucosa, insulina, hemoglobina glicosilada. La insulina no solo basal, sino postprandial o luego de comer. Y la glucosa en ayunos y luego de comer en el tiempo es igual. No hay una diferencia que sea significativa a nivel clínico en ambos casos. Suponiendo, como te dije, que el consumo de calorías de una persona que haga ayuno versus el que no hace ayuno sea el mismo y el consumo de proteínas también. Inmediatamente uno de los dos obtiene un consumo calórico menor, va a obtener más beneficios en el control de la glucosa si es diabético. O sea que los beneficios que da el ayuno no lo da la restricción en la ingesta calórica por un tiempo limitado, sino la restricción en el aporte calórico en el tiempo, es decir, el déficit calórico. Sí, porque recuerden que lo que usan aquellas personas que sufren de diabetes, que son insulino dependientes, que tienen que ponerse los diabéticos tipo 1. Exacto, que tienen una dosis de insulina y que inmediatamente se ponen esa puesta, deben inyectar y sobre todo carbohidratos. Entonces, ¿cómo se puede manejar en ese eso? caso, con diabetes tipo 1? Porque inclusive hay gente entrenando que se le da un bajón de azúcar y tú ves que se pone malo, la boca se le pone como seca, como amarillo, que se ponen pálidos, como si se fueran a desmayar, como si le fuera a dar un coma diabético. Exactamente. Lo que pasa es que la insulina lo que hace precisamente es sacar la glucosa desde la sangre y llevarla a la célula. Entonces, cuando eso ocurre muy rápido, los niveles de glucosa en sangre disminuyen mucho y te puede dar una hipoglicemia. Y ahí vienen los mareos y demás. Eso es terrible. Exacto, y pasa mucho en personas que hacen ejercicio, pero en personas que no están adaptadas al ejercicio, son novatos. Exacto. Pasa los primeros días. Quizás muchos de ustedes que van al gimnasio los primeros días. Bueno, yo entrenando alguna de mis clientas, por así decirlo, o clientes, yo me he asustado varias veces. Porque les digo cómo hacer las cosas y hacen justamente lo opuesto a eso. Exacto, entonces si usted es novato y está empezando a entrenar, yo no le recomiendo que vaya al gimnasio en ayunas, porque usted tiene que ver primero cómo usted va a manejar su entrenamiento o su glucosa. Claro, y cómo se manejan los niveles de glucosa y la respuesta a esta. Porque si los niveles de glucosa salen muy rápido desde la sangre hacia la célula, entonces puede darte una hipoglicemia. Esto normalmente pasa mucho en novatos, que
tienen una capacidad metabólica muy grande de sacar la glucosa y llevarla a la célula, pero a medida que usted se adecua a la actividad física, los niveles que llegan de la glucosa en sangre hacia las células son menores, el gasto calórico en el ejercicio va disminuyendo porque tú vas creando más resistencia al ejercicio, entonces ya ese mareo y todo eso deja de pasar. Y eso es un resultado que pasa por el aumentar el rendimiento en el ejercicio. Entonces los novatos yo no les recomiendo que hagan ayuno los primeros días que van al gimnasio para ir a hacer peso. Eso es novato, pero también hablando de los diabéticos, eso no es factible entonces que lo hagan. O sea, diabéticos tipo 1 no es recomendable por riesgo de hipoglicemia. Precisamente, pero los de azúcar alta sí pueden, ¿verdad? Pueden hacerlo si les asienta bien por preferencia alimentaria, pero no es que tienen que hacerlo para mejorar sus parámetros de salud. Solo deben garantizar que no se pasen por muchas calorías, control de peso, obesidad y hacer ejercicios, no solamente cardiovascular, sino de pesas, ya que han mostrado ser más efectivos en el tiempo para reducir y los revertir niveles de azúcar. Sí, la resistencia insulínica y demás. O sea, que le mejora la funcionalidad de su entorno endocrino. Así es. No solamente así incluyendo insulina, sino otras hormonas. Así es. De hecho, el ejercicio cardiovascular de baja intensidad moderado, ayuda a mejorar moderado. la sensibilidad. Sí, de moderado a baja intensidad, al punto de que si yo estoy haciendo esa actividad, yo puedo hablar contigo que estás al lado de mí. Exacto, pero sin un sofoco. Sin estado de lo que es hiperventilación, que es cuando tú estás, que no encuentras, saca aire donde no hay. Entonces, en esos escenarios, o sea, lo que no es intenso, sino baja intensidad. Moderado, ¿verdad? Exactamente. Por una caminata. Una caminata leve. Sí, para empezar, por ejemplo, un diabético, lo ideal es empezar. Normalmente el diabético, como no tiene un metabolismo de la glucosa regulado, lo ideal es empezar con una intensidad menor y a partir de ahí, entonces ir mejorando ya la intensidad. ¿Se recomienda el trotar, o sea, y el correr en ayuno? Si lo puedes resistir, sí. Siempre y cuando, o sea, es como tú dices, un proceso de irse adaptando a los cambios, no hacer las cosas de golpe, ¿no? Y luego si incursiona en el ayuno como estilo de alimentación y se adapta a él, entonces puede empezar a entrenar en ayunas, tomando en cuenta de que no podemos producir máximo rendimiento en el ejercicio en estado de ayuno. Todos los estudios han mostrado eso. Y procurar hacer, a ver, corrígeme si no es así, en la noche hacer una cena rica en carbohidratos, porque y de liberación lenta, no rápida, o sea, de este tipo de carbohidratos complejos que ayudan a mantener los niveles más estables en la sangre, corrígeme. Así es. ¿Sí o no? Sí. De todos modos, con el tema de los carbohidratos en diabetes, si la diabetes se encuentra regulada clínicamente con medicación y demás. O sea, una metformina. Exactamente. Y los parámetros están controlados farmacológicamente, entonces tú lo que quieres es entrar en nuevos hábitos saludables para facilitar el control de tu condición sin necesidad masiva de la farmacología. ¿Y se recomienda en ayuno? Y ahí sí es importante, entonces, lo que mencionaba, puedes consumir carbohidratos, cualquier tipo de carbohidratos, siempre y cuando sepas que no te estás pasando de calorías. ¿Y se recomienda en ayuno, no el clínico, el otro ayuno, el que es el llamado café, dieta, el llamado café en la mañana sin ingestar nada sólido, ni nada dulce, ni ninguna bebida energizante? ¿Es adecuado o es aconsejable el tú insertar dentro del protocolo de suplementos un quemador de grasa en ese estado? Haciendo ayuno, sí. Dices. Mira, yo no soy muy pro de los... Esos quemadores supra altos en megadosis de cafeína, por ejemplo. Mira, hay un tema con eso. No es que no se puedan consumir, pero tienen sus riesgos y las personas deben saberlo porque los quemadores de grasa, y digo entre comillas porque no es el término apropiado, realmente son termogénicos. Porque nuestro cuerpo no quema grasa, sino que oxida grasa. Exacto, la oxida. Y lo que tú haces con ese tipo de suplementos es elevar la producción de calor, o sea, provocar una termogénesis aumentada, cuerpo, sí. Y eso va a generar más gasto calórico. Entonces, son realmente termogénicos, es el término correcto. Si vas a usar termogénicos, debes entender cuáles son los posibles riesgos. Lo primero es, y también los posibles beneficios, ahí tú ves, ok, ¿cuáles son los posibles riesgos versus lo que me dan? ¿Vale la pena? Versus el costo que estoy pagando económico. Y los efectos indeseados en el momento. Exactamente. Entonces tú pones todo sobre la mesa y dices, bueno, no me conviene. Lo primero que tienes que entender es que en sus beneficios, las personas lo consumen para perder más peso, facilitar un aumento mediante un aumento de la termogénesis. Debemos de entender de que el mejorcito que existe en el mercado solamente puede elevar tu termogénesis en un 10%. Okay. O sea que si tu cuerpo gasta 2.000 kilocalorías al día, entonces son 200 extras que vas a gastar, no es que hacen la gran cosa.
Entonces, tomando eso en cuenta, hay que entender los posibles riesgos que puedes contraer por tener un extra de un 10% de termogénesis. Estamos hablando de que, primero que nada, hay personas que son muy sensibles a los estimulantes del sistema nervioso. ¿Qué es lo que tienen este tipo de productos? Como la cafeína, a cierta dosis. Sí. Hay personas que con una taza de café que provee entre 30 a 70 miligramos de cafeína se sienten con suficiente energía para rendir en su día y en los ejercicios. Correcto. Entonces, cuando tú vienes y te bebes en una pastilla 300, 400 y hasta más miligramos de cafeína, calcula tú cuántas tazas de café te estás bebiendo. Es una locura. Entonces ahí vienen los posibles efectos. Taquicardias. Exacto, que no son alta. deseados. Taquicardia, temblores, sudoración excesiva, respiración, hiperventilación a un nivel incómodo cuando tú ni siquiera estás levantando una pesa. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Hay personas, está contraindicado en algunas condiciones, por ejemplo, hipertensión arterial. Si eres prehipertenso, que es una condición que no necesariamente es sintomática, muchas personas andan por ahí siendo hipertensos y ni siquiera lo saben, entonces está contraindicado. También para embarazadas, personas depresivas, sobre todo que llevan un tratamiento clínico. Sí. Porque los termogénicos afectan el mensaje de los antidepresivos en el cerebro, o sea que te pone como loco. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sócrates Alba y en el día de hoy trabajaremos espalda. Industria Nacional de la Aguja. Fundada en 1958, la Industria Nacional de la Aguja nació con el propósito de la formación técnico-profesional en el área textil de núcleos familiares vulnerables económicamente. Inaguja transita con la llegada de su nuevo incumbente por una ruta de cambios profundos con la intención de transformarla en una institución que esté comprometida con la microempresa del área textil. Todo lo que yo soy al día de hoy se lo debo a una máquina de coser. Y eso me hace a mí trabajar con ahínco, con entrega y con pasión a favor de este sector. Industria Nacional de la Aguja. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Sócrates Alba y en el día de hoy vamos a hacer piernas. Entonces, mi querida Lucy, algo que mucha gente tiene como duda, y es lo siguiente: ¿el cardio en ayuno es más efectivo para perder peso o hacer el cardio posterior a la rutina de pesas? Mira, para fines de pérdida de peso y grasa, porque estamos hablando obviamente suponiendo que se quiera perder grasa como la mayor proporción de peso que se busca perder reteniendo músculos, el cardio en ayunas no es superior para lograr perder grasa. Exactamente. Pero, por ejemplo, el caso mío, yo me ripié así. Sí, claro. Y comprobé la diferencia. Digo, eso es Sócrates, volvimos al tema. No es Pedro, ni Juan, ni María. Son diferentes. Pero Sócrates se ripió para esas competencias que tuviste como yo lo hice. Se ripió haciendo cardio en ayunas. Y de la otra manera no me funcionaba. Entonces, ¿a qué se debe esto, este fenómeno? Posiblemente hayas generado mayor déficit calórico por alguna otra condición que no hayas controlado, no necesariamente el cardio en ayunas. Okay. Y eso haya provocado, obviamente, que hayas tenido más resultados medibles dentro de lo que es la composición corporal, la grasa corporal. Pero según los estudios científicos, y de hecho son muchos en torno al tema, han mostrado resultados una y otra vez a favor de que no hay superioridad en el cardio de ayunas para fines de perder grasa. Es decir, que tú puedes hacer tu cardio luego de haber comido, lo puedes hacer en ayunas, lo puedes hacer luego de las pesas y al final los resultados van a ser similares. De hecho, cuando lo haces en ayunas, estos estudios han mostrado de que hay mayor riesgo de perder masa muscular. Es decir, resultados en la pérdida de grasa similares. O sea, el tema catabólico. Exactamente, pero con más pérdida de músculo cuando se hace en ayunas en comparación a cuando se hace luego de consumir alimentos. ¿Y por qué muchas personas reportan a nivel? Porque una cosa es el resultado que tú ves en tu composición física,
otra cosa es cómo tú te sientes y otra cosa cómo van las analíticas. Por muchas personas que he visto, inclusive personas que estoy tratando, que les va bien, que funciona, algunos no pueden por el horario, otros sí pueden, y he visto como en el asunto de la observación y lo que era la medición, cambios positivos. Me reportaron mucho cuando hicieron el cardio en la mañana, un estado de ánimo diferente a no hacerlo en la mañana, por ejemplo. Separado, claro, separado de las pesas, que es el ejercicio anaeróbico. Exactamente. Si hablamos de estado de ánimo y sensación de bienestar, cuando lo haces en ayunas, pasa un factor, y es que liberas más hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que aumenta la liberación de las grasas desde la célula hacia la sangre para que estos puedan entonces ser utilizados como energía. Entonces, cuando estamos en momentos en donde no hay acceso de alimentos o tenemos muchas horas sin comer, se eleva la hormona de crecimiento y muchas personas dicen, bueno, la hormona de crecimiento, Lucy, es lipotrópica, o sea, hace que oxides grasa. Por tanto, el cardio en ayunas es superior para la pérdida de grasa porque te estimula la hormona de crecimiento. Entonces ahí viene el mito, Entonces ahí caemos en que sí es efectivo, pero es que eso depende. Claro, ahora, ¿qué pasa? Tú tienes que ver qué pasa con la utilización de sustratos energéticos, grasas, carbohidratos, ¿verdad?, para obtener energía a lo largo del día. Porque no depende de eso nada más, sino de todo lo que ocurre en el día, inclusive hasta cómo duermes. Exactamente. Entonces, cuando tú vas a los estudios han reportado que hay mayor liberación de ácidos grasos a la sangre vía el estímulo de la hormona de crecimiento cuando haces cardio en ayunas. Pero el hecho que liberes más ácidos grasos, ni siquiera que llegues a oxidarlos, porque una cosa es que los liberes, que es el primer paso, luego tienes que oxidarlos en la célula. Okay. Y luego ver qué efecto esto tiene en la composición corporal. Tú puedes liberar más ácidos grasos a la sangre, puedes incluso oxidar más ácidos grasos, y eso no significa que vas a perder más grasa. O sea, es una sensación en el momento, por así decirlo. Exactamente, es un efecto metabólico que ocurre en el momento, pero en un periodo de tiempo de horas y días no hay superioridad en la pérdida de grasa. O sea, que no hay evidencia científica que así lo confirme. Entonces. Exactamente. ¿Qué pasa si haces cardio luego de comer? Vas a oxidar más glucosa que proviene de los carbohidratos porque acabas de ingerir alimento y posiblemente haya algo de carbohidratos en esa ingesta, en esa comida. Entonces liberas más glucosa a la sangre y esta glucosa es utilizada en la célula para producir energía. O sea, la oxidación de grasas disminuye a costa de elevar el de la glucosa. ¿Qué pasa aquí? Que cuando generas un alto gasto de glucosa en el ejercicio, tu cuerpo lo que hace es que entiende que hay una fuga de glucosa y para reabastecer los niveles de glucosa en sangre, entonces empieza a utilizar otra reserva energética que son las grasas. Exactamente, pero si hay alto contenido de azúcares en la sangre, tú no tocas esa grasa, corrígeme. Exactamente, pero ahí viene el tema de que si estás en un déficit calórico porque estás consumiendo menos energía de la que gastas, tampoco tienes la energía y la fuerza para asumir lo que viene. Exactamente, pero ahí viene lo que te mencionaba. Por eso inclusive, Sócrates, es que la actividad física de alta intensidad tiene mejor efecto en la pérdida de grasa que la de baja intensidad. Normalmente tú ves que, por ejemplo, los fisicoculturistas que hacen entrenamiento de alta intensidad, obviamente dentro de lo que es musculación, tienen físicos bastante prominentes. Sin embargo, cuando vas a un atleta aeróbico como un maratonista, no necesariamente está definido. Bien. Ya la pancita tiene. Exactamente. Entonces, al final, ¿quién hace más ejercicio? Posiblemente el maratonista. Sí, le generan más estrés a largo plazo a su cuerpo. Las actividades físicas de alta intensidad demandan más gasto de glucosa en el ejercicio. Es lo mismo, ese mismo contexto metabólico aplica al cardio en ayunas versus el cardio luego de comer. Cuando tú estás en ayunas, demanda más gasto de glucosa en las etapas iniciales del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú lo haces de manera constante, el cuerpo se da cuenta, wow, estoy gastando muchas grasas en esta actividad, entonces cambia más rápido el metabolismo de proteínas para utilizar las proteínas como energía. Y ahí viene entonces la pérdida de músculo. Y hay un efecto yo-yo. Como resultado, exacto, pierdes músculo, baja el gasto calórico, más probabilidad de aumentar de peso. Y hay un estancamiento. Exactamente. Entonces, ¿por qué, volviendo al tema anterior que mencionaba, las personas que hacen actividad de alta intensidad tienen físicos más estéticos? Porque en la actividad de alta intensidad gastas más glucosa durante el ejercicio, pero luego de la actividad, para reponer el metabolismo de la glucosa, el cuerpo gasta más grasas. Entonces, en la actividad de baja intensidad pasa lo contrario. Gastas muchas grasas porque las grasas pasan por mayor cantidad de procesos metabólicos para ser utilizados como energía. Y entonces luego del ejercicio gastas más glucosa. Entonces tú lo que tienes que ver es en el tiempo quién ganó. El gasto de grasa fue muy elevado en el tiempo porque al final tú haces una hora de ejercicio o menos. Pero ¿cuántas horas tiene el día? 24 horas. Entonces lo que pasa el resto de las horas del día es lo que importa para fines de perder grasa.
¿de qué me vale a mí haber gastado muchas grasas en 30, 40 minutos de actividad física cuando eso me va a entorpecer la oxidación de grasas después? Porque genere mucho gasto de grasa. Entonces el cuerpo dice, espérate, déjame ahorrar esta grasita, vamos a coger más glucosa ahora. Entonces al final lo que importa es que hayas oxidado muchas grasas por encima de la producción de grasas o la síntesis de grasas, proceso que se conoce como lipogénesis, que viene por el estímulo de comer. Entonces, cuando comes menos de lo que gastas, pero haces actividad de alta intensidad, vas a elevar la oxidación de grasas, pero no vas a almacenar tantas grasas porque no estás consumiendo tanto aporte energético. Entonces, vas a perder grasa. Por eso la actividad física de alta intensidad tiene más efecto en la pérdida de grasa. Entonces, el cardio en ayunas versus en estado luego de comer tiene efecto similar en el tiempo en lo que es el metabolismo en las grasas. O sea, el cardio en ayunas no ha mostrado más gasto de grasa en un periodo de 24 horas, por ejemplo, pero sí más riesgo de perder músculo. Entonces, si tú pierdes músculo porque estás haciendo cardio en ayunas de manera constante, como todos los días, entonces en el tiempo, en el largo plazo, va a ser contraproducente para perder grasas. Querida Lucy, déjame darte un abrazo y un beso. Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por estas importantes informaciones, muy valiosas, porque sé que seguimos orientando, seguimos educando a aquellas personas que realmente viven en un mundo donde están completamente confundidos o no es lo que les conviene y así por el estilo. Agradezco muchísimo de verdad esta participación, que tenías que estar aquí ya en Fitness con Sócrates, así que Dios te bendiga. ¿Cómo puedes seguirte la gente? Bueno, pueden seguirme en mi Instagram. Mi cuenta es Lucy_Coach, COACH, y también pueden seguir a la cuenta de mi centro de entrenamiento, que es Biomotion, se pronuncia Biomotion, pero se escribe Biomotion, DR. Muchísimas gracias. Y a ustedes continúen con más del contenido que te ofrece Fitness con Sócrates. Amigos, muchísimas gracias por el tiempo prestado en esta propuesta que es Fitness con Sócrates. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que posteriormente a la transmisión en el canal por Carivisión se sube inmediatamente a nuestro canal de YouTube. Sigue nuestra propuesta, compártelo con tu vecino, con tu familiar, con tu amigo. Lleva siempre el mensaje de la salud y el bienestar físico de forma genérica. Les recuerdo que este es un programa dirigido a la salud y el bienestar físico. Somos 1030 suscriptores gracias a tu apoyo y seguimos creciendo. Será hasta la próxima semana y muchísimas gracias a Lucey Liten, mejor conocida como Lucy Coach, por abordar estos temas del cardio en ayuna y el ayuno intermitente. Será hasta la próxima. Bendiciones.